We made it. Lo logramos. Esto es un viaje muy importante. We won't stop dreaming. Muy buenas tardes y bienvenidos a este día tan especial. La pandemia que poquito a poco vamos dejando atrás, ese terrible coronavirus que nos apartó de momentos como este durante un par de años, nos está permitiendo ya volver a abrazarnos, volver a vernos las caras y disfrutar y celebrar jornadas como la que hoy vamos a celebrar en este auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Saludo especialmente a todos los miembros de la Fundación que hoy nos acompañan. Pido por favor el aplauso para el equipo. Han culminado un trabajazo durante estos años haciendo lo que mejor saben hacer, que es divulgar y llevar esa Declaración Internacional de los Derechos Humanos a todos los rincones. Y el camino primitivo, el origen de la ruta jacobea, no podía ser de otra manera, no podía quedar al margen. Aquí en Oviedo lo sabemos bien. Desde hace unos años el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha una campaña para divulgar, para posicionar la marca Oviedo Origen del Camino como primigenia en la ruta jacobea. Veo por aquí al Padre Ángel, que antes le recibían con un fuerte aplauso, que está de celebración también porque ayer conmemoraba el 60 aniversario de su asociación de Mensajeros de la Paz. Pido también, por favor, un fuerte aplauso para el Padre Ángel, que ha tenido bien acompañarnos. Gracias, Padre Ángel, también por esa labor. Y esta mañana en Covadonga, en la Santa Cueva, donde están los restos del rey Pelayo, que fue el gran impulsor de la Reconquista, hace que no nos olvidemos de que hay otro personaje importante en la historia, que es el rey Alfonso II el Casto, el primer peregrino, el creador de la ruta jacobea del Camino de Santiago, el primer peregrino al que allá por el siglo IX, en busca de los restos del apóstol Santiago, dio inicio a la peregrinación. Para iniciar este acto tiene la palabra el concejal de Turismo, Hostelería y Congresos del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, don Alfredo García Quintana. Un aplauso, por favor. Vicepresidenta de la Junta General del Principado de Asturias, vicepresidenta del Parlamento de Galicia, alcaldes de Grado, de Salas, de Tineo, de Granas de Salime, de Vegadeo, de Afonsagrada, delegado episcopal de peregrinaciones, Padre Ángel, diputados regionales, directores generales, concejales de distintos ayuntamientos de Asturias y de Galicia, directora de la Fundación Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos, directora de Queris Asturias, representantes empresariales y de las distintas asociaciones vinculadas al Camino de Santiago, señoras y señores, muy buenas tardes y permítanme en primer lugar trasladarles un saludo en nombre del alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, a quien le hubiera gustado acompañarnos esta tarde, pero debido a un compromiso previo no le ha sido posible. Me ha pedido que les transmita todo su afecto y les dé una calurosa bienvenida a nuestra ciudad. Para mí, como concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, es un verdadero honor poder dirigirles unas palabras en un día tan importante en el que inauguramos de forma oficial la ruta de los derechos humanos en el camino primitivo. Oviedo fue origen del camino y hoy, 12 siglos después, acogemos la puesta en marcha de una iniciativa pionera que será, sin duda, muy importante. El Camino de Santiago, desde el principio, trascendió más allá del hecho religioso. Fue una vía de intercambio, una ruta por la que se extendieron los valores
culturales de nuestro continente. Cuando Alfonso II partió de la Santa Ovetensis hacia Santiago para honrar al apóstol, inició lo que ha sido designado por la Unión Europea como el primer itinerario cultural europeo. El rey Casto sentó las bases de la calle mayor del continente. El intercambio comercial, cultural y de ideas que la ruta jacobea atesoró a lo largo de los siglos fue fundamental para conformar la identidad europea. Valores que hoy todos compartimos, como la igualdad, la libertad, el respeto, la educación y la justicia, se fueron consolidando a través de los peregrinos y viajeros que desde diferentes puntos de Europa se dirigían a Compostela. Quiero reconocer a la Fundación Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos esta magnífica iniciativa, en la que colaboran Weris y diferentes ayuntamientos asturianos y gallegos por los que discurre la senda del camino primitivo. El Ayuntamiento de Oviedo, como no podía ser de otro modo, avala de manera decidida este proyecto. Con la colocación de 30 placas en diferentes hitos del camino, diseñadas por el escultor Eladio de Mora, y que se corresponden con los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, los miles de peregrinos que cada año se dirigen hacia Santiago podrán conocer y divulgar los derechos fundamentales de todas las personas. En un momento en el que la guerra ha vuelto al suelo europeo con la intolerable invasión de Rusia a Ucrania, es más importante que nunca recordar y poner en valor los elevados principios que como ciudadanos del viejo continente defendemos. Esta tarde también, en una ciudad melómana como Oviedo y en este auditorio Príncipe Felipe que tantos recitales ha albergado, se presentará a nivel mundial el himno de los derechos humanos que ha sido compuesto por Pablo Manabelo y que interpretará Débora Sasa. Asimismo, podremos disfrutar del recital de piano de la concertista Isabel Pérez Dobarro. Un gran privilegio para la capital del Principado, que una vez más vuelve a ser protagonista en un evento de alcance internacional. Finalizo mis palabras deseándoles que disfruten de esta velada y de una muy feliz estancia en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo. Desde que en 1948 se promulgara la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas nos pusieron como gran deber su divulgación y llevarlo a todos los rincones de la sociedad. Veíamos al principio, en ese vídeo, parte del trabajo que la Fundación realiza en pro de esa divulgación imperiosa de los derechos humanos, que cobra, lo decía también el concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, quizá mayor relevancia en los tiempos que corren. Escuchamos a continuación a Elizabeth Sánchez Vegas, presidenta de la Fundación Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos. Buenas noches. Muy elegante, pero no veo con ellos. Ayuntamiento de Oviedo, ayuntamientos del Camino Primitivo, autoridades, miembros del Board de International Solidarity for Human Rights, directoras de Weris. Voy a mencionar 4 artistas muy importantes para nosotros que están presentes hoy: Isabel Pérez Dobarro, Débora Sacha, Eladio de Mora, Pablo Manabelo, peregrinos y amigos todos. Quiero comenzar estas palabras agradeciéndole a todos su presencia y de manera muy especial
a todos los que han contribuido a hacer de la Ruta de los Derechos Humanos una realidad. Créanme cuando hoy les digo que una vida no es suficiente para agradecerles tanto. Gracias, gracias, gracias. En este nuevo tránsito por el camino primitivo de Santiago, nuestros corazones se inundan de alegría y la pasión desborda. Cuando inauguramos una ruta contemplando la esencia infinita de los derechos humanos, principios que arropan al mundo en este hermoso itinerario que nos compromete y nos interesa a todos. La inauguración de la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo, la primera de Europa, y me atrevo a decir que la primera en el mundo, intenta acercar al peregrino en medio de lo sugestivo de la naturaleza, a su promoción y legítima defensa, toda encerrada en cada uno de los derechos anclados a lo largo del camino, en un mapa que los atrapará para hacerlos reflexionar sobre la magnitud de principios que muchos desconocían y otros no encontraban la fuerza de su existencia. Con esta acción intentamos enamorar al viajero, creando el compromiso de que sea eslabón de una larga cadena interminable de seres venidos de los miles de rincones de la tierra a su encuentro, y quienes después de su visita se conviertan en pregoneros de tan especial sueño que hoy estamos haciendo realidad. Es intención prioritaria contagiarlos a todos, al comerciante, al vecino, al taxista, a los maestros, al policía, al anciano, al joven, al niño, con el alma de esta tarea para que cada uno de ellos se convierta en vocero, en cuidador, en enamorado de esas placas que tengan más cerca de su destino. Incluso, ¿por qué no?, las protegemos, las limpiamos y hasta las floreamos si hace falta. Por parte del peregrino, y ahí nos incluimos, tenemos la tarea de divulgar la magnitud de un proyecto que ha llevado días de sueños, horas de entrega y, habiendo sido concluido hoy en estos espacios, apertura nuevos propósitos, todos ellos en pro de la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo de Santiago, para que sea una avalancha de peregrinos que todos los acá presentes, estoy segura que anhelamos. Nosotros como organización seguimos pensando en novedades, concepciones distintas, haciendo florecer la imaginación, buscando que el ciudadano se interese cada vez más, conozca y que se empape de este extraordinario destino que es el Camino de Santiago. Intentamos, al terminar de conocer la vía, que el peregrino no solo perciba su superación personal, su fuerza moral, su gozo espiritual, sino que habiendo leído, entendido y asimilado cada artículo, sienta que encontró su abogado en esa larga caminata, todo gracias a esa Ruta de los Derechos Humanos. Agradecemos nuevamente, desde lo más profundo de nuestros corazones, la aventura de estar con ustedes y para ustedes en esta misión que tanta falta hace a la humanidad. Ya para finalizar, quiero leer las líneas iniciales del discurso que dio la gran Eleanor Roosevelt, ex primera dama de los Estados Unidos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en 1958, 10 años después de que se creara y se firmara la Declaración Universal. Pongan atención, estas fueron sus palabras. ¿Dónde comienzan los derechos humanos universales? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Señores, hoy, 1 de septiembre del 2022, 64 años después, en este emblemático lugar, en este emblemático auditorio y ante este selecto grupo de personas, quiero decirle a Eleanor Roosevelt que los derechos humanos ya están en los mapas del mundo y están en los mapas del Camino Primitivo de Santiago. Amigos, queridos todos, seguiremos siendo parte de las escoltas que por siglos abrigan a cada viajero en el estelar Camino de Santiago, y que el patrón de España, Santiago el Mayor, cuente con todos nosotros para seguir haciendo de este tránsito
un recorrido ameno y enriquecedor, con suficientes derechos para que el mundo encauce su existencia a un mundo mejor, un mundo perfecto. Muchas gracias y buen camino, peregrinos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esas palabras y por recordarnos la importancia de esa Carta Internacional de los Derechos Humanos y por la labor que hace la Fundación, que es, como no puede ser de otra manera, la de divulgar y acercar ese mandato de Naciones Unidas de acercar los derechos humanos a toda la sociedad. Veíamos en el vídeo que quienes realizan la ruta primitiva, el camino primitivo, se encuentran unas placas con algunos de los artículos de esa Carta de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Escuchamos a continuación a su autor, al escultor Eladio de Mora. Buenas noches a todos. Me complace enormemente estar celebrando hoy en Oviedo la inauguración de la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo. Este proyecto es una realidad gracias al trabajo, la constancia y la pasión con la que Elizabeth Sánchez Vegas y Débora Sasa imprimen en todo lo que hacen. También me gustaría agradecer a Valerie Álvarez y a Begoña Panera su trabajo y dedicación en la coordinación y desarrollo del proyecto in situ, facilitando una labor que se ha realizado entre los dos continentes. Este proyecto es una realidad, me siento enormemente agradecido por haber podido participar en esta iniciativa y aportar mi granito de arena a través de mi trabajo. La inspiración para realizar mi obra ha sido el propio camino y la fuerza de su mensaje. Está realizada en bronce, como veréis, y consta de una parte elevada donde intento plasmar la fusión entre la tradición y la actualidad, una estrella que simboliza la orientación a través del firmamento por el que se guiaban los peregrinos en la antigüedad, y una concha central como elemento identificador del camino en la actualidad. Todo está rodeado con la palabra el camino de los derechos humanos, que es el nombre de esta nueva ruta. Además, la leyenda de cada uno de los 30 artículos en inglés y en español, que ayudará a dar a conocer los derechos humanos a todos los peregrinos. Sin más, agradecer al Ayuntamiento, a todos los ayuntamientos del Camino, por su apoyo, a Oviedo por acogernos en este maravilloso auditorio y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eladio. Quienes realizan el Camino de Santiago, el Camino Primitivo, viven momentos únicos en su vida. El camino es sinónimo de compartir, de servir de apoyo a otros peregrinos, de vivir de forma profunda en el interior de lo que una persona vive, esas vivencias, valga la redundancia, que le transmiten el camino. Y lo sabe bien quien lo ha hecho en más de una ocasión y conoce perfectamente de lo que estoy hablando. Le damos, por favor, un fuerte aplauso y escuchamos a don Benjamín Alba. Buenas noches a todos. Como ha dicho Alfredo, mi nombre es Benjamín Alba. Soy empresario, pero sobre todo soy peregrino. Yo no nací peregrino, fue gracias a mi mujer Marta, que era a la que realmente le gustaba el Camino de Santiago. A base de acompañarla, me inculcó el amor por el camino. Ahora, el camino significa mi pasión, mi momento de paz, de reflexión, mi contacto con la naturaleza y mi relación con otras personas, donde el máximo y el mejor título es el de peregrino. También es superación personal, porque en el camino
me mido conmigo mismo para superar dificultades. Como empresario, uno de mis mayores logros es haber transformado una parte del Hotel Palacio de Meraz, en Tineo, en el albergue de peregrinos que mi mujer y yo planeábamos a lo largo de nuestras peregrinaciones. Todos los empresarios del camino estamos volcados en el esfuerzo de buscar el bienestar del peregrino para que su experiencia se convierta en una de las más importantes de su vida. Me siento muy honrado de poder participar en esta inauguración. Doy mi más sentida enhorabuena y todo mi cariño a la Fundación, a la que hemos apoyado desde el principio, contando además en nuestro hotel con la placa con el derecho número 7. Tengo derecho a ser igual ante la ley. Me comprometo a acompañaros en esta primera ruta de los derechos humanos cuando me necesitéis, porque yo, aunque tenga muchas obligaciones, siempre estoy disponible cuando el camino me necesita. Y sin más, os doy las gracias a todos por vuestra atención. Buen camino a todos. Muchas gracias, Benjamín. Llegamos a un punto en el que hay que explicar que, bueno, lo decíamos, hoy inauguramos la ruta de los derechos humanos en el camino primitivo, el trabajo que hace una fundación, lo hemos escuchado, en Oviedo, hasta Santiago de Compostela. Ese trabajo hay que coordinar, hay que poner de acuerdo a muchas personas, trabajar codo a codo con personas en Miami, personas en Asturias, y los encargados de llevar a cabo ese proyecto ha sido Where is Asturias. Escuchamos a continuación a Begoña Palea López. Buenas tardes. Cuando en el año 2015 Elizabeth Sánchez Vegas y Débora Shasha nos propusieron a mi socia Valeria Álvarez y a mí participar en este proyecto, vimos desde el principio su enorme potencial. El Camino de Santiago ha sido siempre un vehículo de difusión de las ideas, la cultura, el arte, la filosofía, la modernidad o la tecnología. Por eso nos pareció una iniciativa excelente utilizar un sistema que ha funcionado a lo largo de los siglos para propagar los valores de los derechos humanos. El camino no ha sido fácil, como tampoco es fácil la peregrinación a Santiago de Compostela. En estos 7 años han pasado muchas cosas, algunas muy graves, como en el 2020 la pandemia que padecimos y que paralizó y retrasó esta inauguración. Y también otro proyecto que tenemos, que es traer grupos de estudiantes americanos a disfrutar y a vivir la experiencia del camino. De todas maneras, tenía que ser así, porque precisamente este año nuestra empresa Where is Asturias cumple su 10º aniversario. Hoy estamos aquí estrenando esta nueva ruta, que está señalizada a lo largo del camino con 30 placas, 30 obras de arte diseñadas por Eladio de Mora, Demo, a quien damos las gracias por su enorme generosidad. Además, queremos agradecer a todas las personas que han contribuido a que esto sea posible, empezando por Tino Díaz Morán, de Taxicamino, que fue quien nos presentó a Debo y a Eli, a Laureano García Díaz, de la Asociación de Amigos del Camino de Tineo, a todos los empresarios del camino que se involucraron intensamente desde el primer momento para que este proyecto fuera un éxito, representados aquí por Benjamín Alba, del Hotel Palacio de Meraz, y por Manuel López, del Hotel Castillo Valdesalas, que además es el presidente de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo. Queremos dar las gracias a todos los ayuntamientos y a todas las gentes del camino que están representados aquí por sus alcaldes. Alfredo Cantelli, alcalde de Oviedo, y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo de Oviedo. María Isabel Méndez Ramos, alcaldesa de Las Regueras. José Luis Trabanco González, alcalde de Grado. Sergio Hidalgo Alonso, alcalde de Salas. José Ramón Feito Lorences, alcalde de Tineo. José Antonio Mesa, alcalde de Allande. Eustaquio Revilla Villegas, alcalde de Grandas de Salime. Carlos López López, alcalde de Afonsagrada. Enrique Martínez Puga López, alcalde de Baleira. Cecilio Lera Blanco, alcalde de Castroverde. Y Lara Menéndez, alcaldesa de Lugo.
También queremos agradecer a Pablo Manabelo, el autor, el compositor del himno de los derechos humanos, y a su viuda Sofía, porque hoy va a ser posible estrenarlo gracias a ellos. Por supuesto, a nuestras queridísimas Eli y Debo, por su tenacidad, por su enorme esfuerzo, por acogernos en la familia de la Fundación International Solidarity for Human Rights con tanto amor. Con esta inauguración, Oviedo y Asturias se colocan otra vez a la vanguardia de los itinerarios jacobeos y se convierten de nuevo en el origen, al ser esta la primera ruta de derechos humanos en Europa y la primera del mundo vinculada al Camino de Santiago. Por último, solo me queda agradecer a los miembros de la Fundación que han venido a realizar por primera vez esta ruta completa, que vienen representando a 9 países. Y gracias a todos ustedes por su asistencia, porque si están aquí acompañándonos es porque se dan cuenta de la importancia de esta inauguración. Bienvenidos a la ruta de los derechos humanos en el camino primitivo y buen camino. Muchísimas gracias, Begoña. Cerrará el turno de intervenciones el director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias, don José Antonio Garmón Fidalgo. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del Gobierno del Principado de Asturias, de su presidente, Adrián Barbón, y de la consejera de Presidencia, Rita Camblor, esta invitación a la inauguración de la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo, la primera ruta de derechos humanos en Europa. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de las autoridades y sobre todo de aquellas personas y entidades colaboradoras de esta iniciativa, tanto los presentes hoy aquí como los ausentes, como han indicado algunos de los intervinientes previos. Cuenta la tradición que en el año 1813 había un ermitaño llamado Pelayo que vivía en Galicia, en un bosque que se llamaba Libredón. Y este ermitaño, una noche, vio unos fenómenos en el campo, en un monte, una lluvia de estrellas. Y como esta lluvia de estrellas se repetía una y otra vez durante varias noches, esta persona, este ermitaño, decidió finalmente acercarse a ver al obispo de Iria-Falabia, que era de quien dependía en aquel momento aquella zona. El obispo se llama Teodomiro. Y Teodomiro decidió acompañar al ermitaño, junto con un séquito, hasta el bosque de Libredón, para ver qué era lo que sucedía allí. Y se encontró lo mismo que había visto previamente el ermitaño, que había como una lluvia de estrellas que caía en aquella zona. Mirando entre la vegetación encontraron un sepulcro y encontraron pues 3 cadáveres. Ellos consideraron que eran Santiago, así como 2 de sus discípulos, Teodoro y Atanasio. Tras ver esto, el obispo decidió acercarse hasta Oviedo y comunicarle al rey Alfonso II el Casto el descubrimiento. Y el rey decidió que debía acompañar al obispo de vuelta, ir hasta Libredón y comprobar con sus propios ojos que efectivamente habían encontrado el sepulcro de Santiago Apóstol. Ese camino que hizo el rey durante un total de 321 kilómetros, desde Oviedo, que era la corte real, la sede del reino, ¿no?, la capital, hasta lo que hoy es Santiago de Compostela, que para ellos en aquel momento era lo que llamaban finis terrae, el fin del mundo, ¿no?, que decían los romanos. Ese camino es lo que hoy se llama el camino primitivo. Y ese camino, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015, es precisamente el camino que estamos aquí viendo, la iniciativa que ha traído International Solidarity for Human Rights y WHERES. 1209 años después nos encontramos que el camino primitivo sigue ahí, que lo siguen recorriendo miles de peregrinos todos los años, de muchas nacionalidades distintas, y vemos que esta iniciativa, en cierta manera, da la mano
a un pasado que tuvo Asturias y que sigue estando muy presente hoy. Hemos tenido la suerte en el Principado de Asturias de que la Fundación International Solidarity for Human Rights y WHERIS pues hayan venido aquí, al Principado, y junto con Galicia hayan trabajado, colaborado con las entidades, con las administraciones, con aquellas personas que han querido aportar a su trabajo y traer hasta nosotros la ruta de los derechos humanos, el camino primitivo. Hay que tener en cuenta que esta iniciativa no solamente es la visibilización de los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas, gracias al trabajo, entre otros, de Eladio Mora, sino que estamos también hablando de un trabajo de formación de niños y niñas, en centros escolares, de talleres, precisamente para que puedan conocer los derechos humanos, para que puedan ser personas en el futuro, cuando sean adultos, que incorporen conceptos que están dentro de esa declaración, como pueda ser la tolerancia, el respeto o la comunidad. Los derechos humanos están en el núcleo central de lo que es la dignidad de la persona. Y el respeto a ellos es la base de lo que son los sistemas democráticos, si queremos que sean sólidos. Yo no puedo evitar darme cuenta que los derechos humanos tienen mucho que ver con una parte que es competencia muy directa de mi dirección general, como es la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 que lo que busca es una sociedad más justa y más próspera, una sociedad más sostenible. Es una Agenda 2030 que también nació en Naciones Unidas, igual que la Declaración de Derechos Humanos. Porque solamente podemos construir sociedades que perduren en el tiempo si conseguimos que las personas que habitan en ellas puedan tener una dignidad en sus vidas. Los últimos años hemos asistido a crisis económicas, sanitarias, conflictos bélicos, el cuestionamiento de las instituciones democráticas. Nuestras sociedades han sido sacudidas muy duramente en estos últimos años y hay personas que han perdido la confianza en el trabajo que se realiza en los temas democráticos. Es fundamental que iniciativas como esta que hoy se trae aquí se mantengan en el tiempo, que se incorporen más agentes a ellas, porque son las que realmente nos permiten forjar una solidez, ya digo, de las bases de las sociedades democráticas como la española en la que vivimos nosotros a día de hoy. Para terminar, y aunque sea de una placa que no está colocada en Asturias, que es la placa 29, quisiera recordar el texto que figura en ella, que es: tengo deberes respecto a la comunidad. O como lo expresa el artículo 29 de la Declaración de Derechos Humanos, en un fragmento de él: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. No solo tenemos derechos que reclamar, también tenemos obligaciones que cumplir. Si queremos tener una sociedad que sea, ya digo, sólida, que piense en las personas, que ayude a las personas a poder tener una vida digna, crear una sociedad que sea próspera, que sea justa, que sea sostenible, debemos construir una sociedad con esos cimientos, los derechos humanos, porque son los mejores cimientos para comenzar. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Ha llegado la hora de poner un poquito de música a esta tarde, a esta inauguración de la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo, y lo vamos a hacer disfrutando del recital del virtuosismo de la pianista Isabel Pérez Dobarro. La recibimos, por favor, con un fortísimo aplauso. Todo disfrutado. Es un verdadero honor estar hoy aquí con todos ustedes. Un evento que es tan importante, tan relevante por muchos motivos. En primer lugar, por esa conexión tan importante entre los derechos humanos y el camino de Santiago. Y por otro lado, la cuestión que me parece de relevancia
es la internacionalización del camino. Como el camino nos ha de llegar a distintas naciones, a distintas culturas, y unirnos a todos en ese peregrinaje compostelano. Como compostelana siempre he vivido el camino desde muy pequeña. Desde que tengo uso de razón veía a los peregrinos llegar a mi ciudad y me sentía inmensamente orgullosa de que gente de todo el mundo viniese a mi terriña, a mi Compostela, a mi ciudad, que viniese recorriendo y pasando muy distintas vicisitudes hasta que llegaban a ese obradoiro, hasta que llegaban a ver la catedral. Sin embargo, sí que es cierto que cuando realmente adquirí esta idea de la dimensión del camino fue mucho después. Estaba estudiando en la Universidad de Harvard y iba a dar una conferencia en la biblioteca de Cambridge, que está justo al lado, precisamente sobre el desarrollo musical a lo largo del camino. Y es que el Camino de Santiago ha tenido a lo largo de la historia muchas facetas. Una de ellas, fundamental, el desarrollo musical que se da a través de los intercambios que tienen lugar en esta ruta. Así vemos el desarrollo de la polifonía a través del camino. No sé si saben que la primera obra a 3 voces, la primera polifonía a 3 voces, que supone un cambio radical en cómo se concibe la música, aparece por primera vez en el Congadium Catholici del Códice Calistino en Santiago de Compostela. Por lo tanto, estas innovaciones no se podrían dar si no fuera gracias a esta interacción constante entre gentes de muy distinto origen que decidían reunirse, que decidían caminar hacia Compostela. Pero otra cuestión que me pareció extremadamente interesante durante esta conferencia es ver el público que asistía ahí en Cambridge, al lado de Boston, en Estados Unidos. Y es que había personas de Japón, había personas de Corea, había personas de la República Checa, de Sudáfrica, que todos ellos habían hecho el camino por muy distintas motivaciones. Había quienes lo habían hecho para superar la muerte de un familiar muy querido, había quienes lo habían hecho como un medio de superación ante una dificultad que le daba la vida. Había otros que lo hacían por una motivación religiosa, otros por una motivación espiritual, otros por una motivación simplemente cultural, de recorrer esos bellos parajes tanto naturales como arquitectónicos. Y así me di cuenta, lejos de mi terriña, años después de haber dejado Santiago, en un lugar tan alejado como Estados Unidos, del impacto internacional que tiene el camino y de cómo es capaz de unirnos, y cómo en este mundo globalizado es capaz de unirnos verdaderamente desde todas las partes del mundo. Así, esta iniciativa, sin duda, muestra este lado internacional, esta verdadera simbiosis de muy distintas culturas a lo largo de esta ruta. La interpretación musical que realizaré hoy también supone un viaje de alguna manera. Vamos a ver distintas facetas que se pueden relacionar con el camino, que se pueden relacionar con esta variante de internacionalización del camino, y también hablaremos después de su conexión, esta conexión tan importante con los derechos humanos. La primera obra que voy a interpretar es de las 2 primeras obras que voy a interpretar son de 2 compositoras francesas. Como sabemos, la importancia del camino francés, de ese camino tan conocido que empieza en Roncesvalles. 2 compositoras cuyos nombres quizás no les resulten familiares, como no me resultaban a mí hasta que empecé a impartir clases en la universidad, en New York University. Tenía 19 años, me llega un alumno y me dice, bueno, ya hemos tocado Bach, Beethoven, ¿por qué no tocamos una obra de una compositora? Claro, obviamente, hay que tocar una obra de una compositora, ¿cómo no? Y dice, bueno, pues ¿por cuál empezamos? Y tenía la inmensa vergüenza de que no le podía nombrar a ninguna, que después de 19 años de instrucción musical era incapaz de nombrar a una compositora porque no se estudian en los conservatorios y porque están totalmente olvidadas de la historia de la música. Así que le dije, bueno, la semana que viene te cuento, tengo que pensarlo de entre las muchísimas que hay que no conozco. Y después de una semana pude encontrar diversos tesoros. Y esta inicial motivación fue creciendo a lo largo del tiempo hasta convertirse en una faceta fundamental de mi trabajo, que es la recuperación de la obra de las compositoras. Nunca en detrimento de la de compositores, al contrario, como un enriquecimiento. Tenemos ya el 50% de los grandes compositores de la historia, bueno, vamos a por el otro 50% y vamos a enriquecer este paraje musical. Así que la primera compositora que voy a interpretar es Mel Boni. Mel Boni, compositora francesa, alumna de Franck, una verdadera autodidacta a la que sus padres se opusieron de una manera muy firme a que realizara una carrera musical.
pesar de eso, gracias al apoyo de César Franck, de este gran compositor, pudo acceder al Conservatorio de París e inició una trayectoria brillante, tan brillante que la llevó a ser una de las compositoras más populares de su tiempo, que sin embargo hoy desconocemos en su totalidad. Esto es Melboni, Preludio, Opus 10. Para la siguiente pieza no la voy a presentar, sino que les voy a proponer un juego. Quiero que adivinen de qué compositor es. Les voy a dar una pista. Nos vamos a trasladar a Polonia, también esta relación con el Camino de Santiago, hermanado recientemente a través de las visitas de Juan Pablo II a Santiago de Compostela y por tanto, pues un país también esencial en esta ruta jacobea. Así que les invito a que adivinen de quién es esta obra y luego lo comentamos.
Más fácil, ¿no? ¿Quién era? Pues no, era María Szymanowska, una señora que compuso esto 20 años antes de que Chopin compusiera preludios nocturnos, polonesas y mazurcas. Y una señora a la que Chopin le pedía por favor tocar en su salón, pues era el más prestigioso de Europa. Y una señora que era la gran pianista de su tiempo, a la que todo el mundo admiraba, que dio giras por toda Europa y se convirtió en la pianista oficial de la corte de San Petersburgo, primera mujer en conseguirlo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de Chopin, hablamos de esta influencia de John Field, claro, el gran antecedente de Chopin, y nos olvidamos que 20 años antes teníamos a María Agata de Szymanowska haciendo preludios, polonesas, nocturnos, que sonaban así. Pasamos ahora a otra obra de inspiración polaca, pero de una compositora francesa, así que mezclamos estas influencias francesas y polacas en Pauline Viardot. Pauline Viardot fue la María Callas del siglo XIX, la gran cantante, mezzosoprano, soprano, lo que le pusieran lo cantaba estupendamente bien. Pero es que además es una historia muy curiosa, porque ella inicialmente iba a ser pianista, estudió con Franz Liszt, pero la muerte precipitada de su hermana, María Malibran, que era considerada la gran diva de su tiempo, hace que su familia le diga que tienes que dedicar al canto, tienes que seguir el negocio familiar y tienes que ser la mejor. Así que Pauline Viardot realiza todo esto y se convierte en la mejor cantante del siglo XIX. Hasta tal punto que existe un libro, que probablemente lo conozcan, de Orlando Figes, que se llama Los Europeos, donde su tesis es que precisamente los salones de Pauline Viardot y de su marido Louis Viardot y las giras de Pauline Viardot tuvieron un impacto muy significativo en el desarrollo de la cultura europea del siglo XIX. Y es que en estos salones se reunían pintores, instrumentistas, compositores, filósofos, y verdaderamente crearon esa cultura europea de salón que llega hasta nuestros días. Pauline Viardot fue una compositora muy prolífica también, no solamente una gran cantante, sino una compositora, en su mayor parte de canciones, pero también tenía bastantes obras para piano. Muchas de ellas son o trabajos preparatorios para sus canciones o transcripciones de obras vocales. Sin embargo, la que voy a tocar aquí es una obra original para el piano, es una mazurka. La conexión de Pauline Viardot con la música polaca era muy fuerte, era muy amiga de Chopin, de hecho hizo sus mazurkas, las convirtió en canciones, que es una de sus obras más conocidas, y esta es una mazurka original de Pauline Viardot García, porque era también de familia española. Así que mazurka de Pauline Viardot.
Bueno, pero ahora llevamos mucho tiempo por estos caminos europeos y tenemos que centrarnos en el camino primitivo. Tenemos que centrarnos en este camino entre Asturias y Galicia a través de dos obras, una de un excelente compositor asturiano, otra de una excelente compositora gallega. Comenzamos con Israel López Estelche, es uno de los grandes compositores de esta tierra, un verdadero talento con una trayectoria internacional muy importante, por supuesto numerosos estrenos aquí en la OSPA, y me siento muy emocionada de poder tocar una obra muy especial para mí, que es su Plegaria. Es una de sus obras para piano, y lo que trata de demostrar, y que creo que va perfectamente ligado a este sentido religioso, a este sentido espiritual del camino, pues es un coro que empieza con una voz y al que se van añadiendo distintas voces en rezo. Así que esto es la Plegaria de Israel López Estelche.
No puede estar con nosotros aquí, pero bueno, verdaderamente está muy emocionado de poder interpretar esta pieza en un evento tan especial y que creo que encaja perfectamente con este sentido del camino. Y de ahí pasamos a Galicia, a través de este alalá, las paisajes verticales. Una de las inmensas suertes que tenemos en nuestra clase, como siempre, es la posibilidad de colaborar con compositores vivos. La mayoría de la música que tocamos son compositores muertos. Así que cuando tenemos la posibilidad de colaborar con un compositor vivo es extremadamente enriquecedor, porque hay una interacción entre intérprete y compositor muy interesante. Y esto creo que ocurrió con Analadas Paisajes Verticales, que tengo un inmenso honor de que Carmen Rodríguez me lo hubiera dedicado y de que surgiera después de que tocara otra obra de ella. Por lo tanto, ella dice que pensó en mi forma de tocar para componerla y es verdaderamente muy emocionante. Esta Analadas trata de representar una fotografía de la Mariña y representar los tres estratos. Verán cómo empezamos por el estrato de la tierra, continuamos con el mar y vamos a pasar al cielo. Y Laura lo hace de una manera muy orgánica, realmente tratando de reflejar esta imagen, esta fotografía que hemos construido. Este es el Alalá, los paisajes verticales del Carmen Rodríguez.
Y para concluir, interpretaré una obra de Juan Antonio Simarro, un gran compositor actual que ha creado una serie de obras inspiradas en los derechos humanos, en el desarrollo sostenible, verdaderamente viendo este rol tan importante que tienen las artes en todo este proceso. Yo tuve la inmensa suerte de hablar 2 veces en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de participar en numerosas conferencias y bueno, siempre que me presentaba, yo me presentaba como artista, me presentaba como pianista. Y todo el mundo me decía, ¡ay, qué bien, qué divertido! Yo tocaba el piano con 4 años, ¡qué maravilla! Hasta luego, ¿verdad? Luego decía, no, es que soy abogada también, hago relaciones internacionales. Ah, bueno, sí, vamos a hablar contigo. Y verdaderamente a mí esto me molestaba porque creo que las artes tienen un rol más allá del entretenimiento. Tienen verdaderamente una acción social que puede ser muy importante. Y yo creo en este rol del artista verdaderamente en cuatro posibles cauces. El primero es el de la concienciación. A través del arte podemos concienciar, verdaderamente tomamos acción gracias a la emoción, por supuesto, gracias a lo racional, pero también a la emoción. Tenemos que emocionarnos para tomar acción. El segundo punto, arte como innovación. Cuando hablamos de innovación siempre pensamos en tecnología, pensamos en ciencia, pero es que la innovación es creatividad, la creatividad es arte, y la interacción entre artistas y científicos, entre artistas y tecnología, es un mundo fascinante, que existía curiosamente en el quadrivium medieval y que hemos perdido totalmente, y verdaderamente pueden surgir sinergias muy interesantes. El tercer punto es como un espacio para el diálogo. Está demostrado que a través de deportes o a través de, por ejemplo, grupos de cámara, orquestas, cuando un grupo humano tiene un mismo fin, véase artístico, véase deportivo, pues llegan a limar de alguna manera sus diferencias o aproximarse para lograr un mismo objetivo. Y la cuarta es a través de la educación y de la educación musical, que puede ser una herramienta muy interesante. Por lo tanto, dentro de estas 4 vías de actuación, me parece que todos estos esfuerzos que muchos artistas están haciendo, entre ellos Juan Antonio Simarro, de verdaderamente tratar de emocionar y tratar de llegar y tratar de concienciar a través de las artes, pues resultan muy positivos. Y así encontramos estos 4 acordes por el desarrollo sostenible. Tiene también una abertura de los derechos humanos, pero es para orquesta, tiene una versión también para piano, violín y violonchelo, así que la próxima vez tenemos que traer una orquesta para interpretarla, pero en este caso interpretaré estos 4 acordes por el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.
Bueno, sin duda, un lujo haber disfrutado de la maestría al piano, del virtuosismo de Isabel Pérez Dobarro. Y llegamos a uno de los momentos álgidos, estamos acabando ya, pero no nos podíamos ir sin vivir el estreno mundial del himno de los derechos humanos. Recibimos, por favor, con un fortísimo aplauso a Débora Sasa. Gracias, quiero darles las gracias. Por supuesto, estoy sumamente emocionada de estar aquí hoy, después de 6 años de sueños, de soñar y soñar con la ruta de los derechos humanos en el camino primitivo. Ese sueño que fue pasando de persona en persona, de todos esos amigos que están aquí hoy y que los hemos conocido íntimamente, en cada camino hecho, en cada recorrido realizado a través de la ruta del camino primitivo. Hoy, después de 14 años, me quito mi traje de peregrina de los derechos humanos, mi gorra del camino, para este momento tan especial. En el 2008 salí de mi país de origen, Venezuela. Fui a los Estados Unidos, donde tuve que reinventarme. Ya no era la cantante Débora Sasa. Había celebrado 20 años de carrera discográfica en mi país y en el 2008 salí. Como muchos hemos salido a recorrer el mundo y a dejar nuestra huella, la huella del gentilicio venezolano. Estados Unidos me ha permitido, a través de esta fundación, llevar el mensaje tan importante de los derechos humanos a través de los valores que los derechos humanos significan. Los derechos humanos no son violaciones. Los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos habla de valores, de 30 valores que nos reivindican como seres humanos y que nos otorgan dignidad como seres humanos. Esta canción, Perfect World, Un mundo perfecto, la compuso un gran amigo, compañero de muchos escenarios, Pablo Manabelo. Él se acercó a nosotros, sí, hace 6 años y conociendo de nuestra labor dijo, yo quiero hacer un himno a los derechos humanos que reflejen esa peregrinación a través del camino primitivo y que refleje lo que el peregrino siente a través de ese recorrido. Ahora que ustedes lo van a llenar, lo van a sembrar de derechos humanos, yo quiero componer una canción. Él es un amante del camino, fue un amante del camino y debería estar aquí hoy con nosotros. Está. Él se fue a otra dimensión donde estaremos todos, esa dimensión espiritual. Pero esta noche quiero traerlo aquí con ustedes, a decirles que Pablo Manabelo fue un gran compositor y que compuso esta canción con todo amor para ser estrenada el día en que inauguráramos la ruta de los derechos humanos en el camino primitivo. Se llama Perfect World. Adelante. A easy life, a moment to empathize. Somewhere else in this world, a soul is crying for hope. Hold on, stay strong. You are not standing alone. We are one
beneath the sun, standing with you here in our perfect world. Todos nacemos libres e iguales. Tengo derecho a no ser discriminado. Tengo derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Tengo derecho a no ser esclavizado. Tengo derecho a no ser torturado. Tengo derecho ante la ley donde quiera que me encuentre. Tengo derecho a ser igual ante la ley. Tengo derecho a no ser detenido ni exilado arbitrariamente. Tengo derecho a un juicio justo. Tengo derecho a la presunción de inocencia. Tengo derecho a la privacidad. Tengo derecho al libre tránsito. Tengo derecho al asilo en cualquier país. Tengo derecho a una nacionalidad. Tengo derecho al matrimonio y a la familia. Tengo derecho a la propiedad privada. Tengo derecho a la libertad de religión y pensamiento. Tengo derecho a la libertad de expresión. Tengo derecho a reunirme libremente. Tengo derecho a participar en elecciones libres y justas. Tengo derecho a la seguridad social. Tengo derecho al trabajo, pero tengo derecho al descanso. Tengo derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda. Tengo derecho a la educación. Tengo derecho a la cultura y a la protección de los derechos autorales. Tengo derecho a un orden social internacional. Tengo deberes con la comunidad y nadie puede arrebatarme mis derechos. The world stays in the night when people are raped of their rights, linked by humanity. The rights simply complete. Hold on, stay strong. You are not standing alone. A world away, in our hearts you'll stay, standing with you here in our perfect world. Here in our perfect world. Muchísimas gracias, Débora Sasa, por esa interpretación y por este regalo. Vamos a poner el colofón. Pido, por favor, que retiren para disfrutar ahora de esta pequeña sorpresa con el que vamos a poner el punto y final a este acto. Retiramos, por favor, el atril y el pie del micro. Y recibimos, por favor, con un aplauso la vocal de la Asociación Sociocultural Venezolano-Asturiana de Oviedo, que con esta pieza pondrán el broche de oro a esta tarde.
Con esto damos por finalizado esta inauguración de la Ruta de los Derechos Humanos en el Camino Primitivo. Gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes.